La tensión que se está viviendo en Gaza empieza a golpear a la Unión Europea. El medio Bloomberg afirma que hay una tensión tan fuerte que en cualquier momento se puede dividir el bloque. ¿De qué se trata esto y por qué ahora Gaza le está pasando factura a los europeos? Vamos a comentarlo. Las diferencias internas que se están viviendo en la Unión Europea sobre la situación en la Franja de Gaza son cada vez más notables, en momentos en los que el bloque necesita estar unido, o al menos mandar ese mensaje, frente al conflicto palestino-israelí, pero también al tema de lo que está sucediendo en la crisis con Ucrania o las relaciones con China. Esto lo acaba de advertir el medio Bloomberg en un análisis, y es que vamos a entender esto. Tras el ataque que se llevó a cabo por parte del grupo Hamás el 7 de octubre, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se apresuró a expresar su respaldo a Tel Aviv y también dijo que consideran al grupo Hamás como un grupo terrorista. Sin embargo, la postura abiertamente pro-israelí de Ursula von der Leyen ha desatado discrepancias al interior de la Unión Europea, ya que no todos los países piensan lo mismo. El problema comenzó porque, a pesar de las palabras expresadas por von der Leyen en suelo israelí, Bruselas ya había dado a conocer su postura oficial, que había sido coordinada y expresada por el propio representante de la diplomacia europea, Josep Borrell, según indica el propio medio. Es decir, una serie de contradicciones, y lo más contundente es lo que ha dicho después Bloomberg. Ha dicho que una serie de meteduras de pata está dejando al descubierto las tensiones internas de la Unión Europea y ensombreciendo sus ambiciones geopolíticas. Ahora, las acciones de von der Leyen, en consecuencia, provocaron un desacuerdo entre sus palabras, ella misma y sus colegas. Y, según Bloomberg, muchos estados miembros terminaron acusando en privado que no se debería mencionar debidamente la situación humanitaria en Gaza, y esto debió comentarse, algo que el Consejo Europeo planeaba atender con más cuidado. Aunado a lo anterior, la mayoría de los diplomáticos europeos compartía la desaprobación contra von der Leyen, mientras que varios funcionarios tuvieron que limpiar las relaciones con los países musulmanes, luego de que la alta funcionaria hiciera una visita al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de acuerdo con fuentes familiarizadas con el tema, que pidieron no ser identificada por razones de seguridad. Estamos hablando de una crisis sin precedentes dentro de la Unión Europea por el conflicto que se está viviendo en este momento. Incluso, un alto funcionario de la Unión Europea ha dicho al medio Bloomberg que, después del viaje de von der Leyen, los países miembros emitieron una declaratoria para aclarar su posición al mundo árabe y al sur global, y convocaron a una reunión de emergencia del Consejo Árabe para reparar el daño causado por la reacción inicial del bloque lo más rápido posible. Es decir, todo culpa de von der Leyen. La semana pasada, von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo, Carl Michel, las dos figuras más importantes del bloque, viajaron a Washington a dar una muestra de unidad con el presidente estadounidense Joe Biden. No obstante, los líderes mantuvieron reuniones por separado con el mandatario, y el encuentro concluyó con acuerdos nulos. No se llegó a ningún tipo de acuerdo entre ambos, y esto estaría demostrando una fuerte tensión. Recordemos que no hace mucho se estaba hablando que de repente Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, iba a dejar el puesto, y curiosamente Joe Biden quería que Ursula von der Leyen tenga este cargo. Es decir, que Ursula von der Leyen, que se acaba de demostrar que es pro-Israel, esté dentro de la Alianza Atlántica como su secretaria general. Además, lo que se está diciendo es que en los próximos días von der Leyen va a terminar acogiendo una cumbre internacional, el Global Gateway, a la que, a decir del portavoz de Michel, no invitó a su colega. No ha invitado a Charles Michel, lo cual está demostrando división entre los más grandes representantes de Europa. Y es que si bien en algún momento el estilo de la presidenta de la Comisión Europea ayudó a darle peso geopolítico a la propia Unión Europea, las fuentes consultadas por Bloomberg consideran que las capacidades de la alta funcionaria pudieron haberse estancado precisamente con Israel. Por lo anterior, aunque considerando que von der Leyen sigue siendo la favorita para seguir a la nominación para un segundo mandato como presidenta de la Comisión tras las elecciones del Parlamento Europeo, lo que se está diciendo es que el apoyo a las acciones de Tel Aviv podrían afectar estas posibilidades y generar una tensión bastante preocupante entre los países europeos, y algunos incluso han ido más allá, y si hay un eventual conflicto, no actuarían como bloque geopolítico. Una delegación de Hamás se ha reunido en Moscú con el viceministro de Exteriores de Rusia, Mikhail Bondadov, y también ellos
Curiosamente dicen que aplauden la postura del presidente del país, Vladimir Putin, y los esfuerzos de la diplomacia rusa respecto al conflicto palestino-israelí. Y sí, esto empieza a sonar las alarmas dentro de la comunidad internacional y sobre todo de Occidente. De manera literal, el grupo Hamás indicó en un comunicado que la delegación del movimiento elogió la postura del presidente de Rusia, Vladimir Putin, así como todos sus esfuerzos. La nota ha precisado que los participantes de la reunión también han analizado la manera de ponerle fin a los crímenes de Israel respaldados por Occidente. Estas han sido de manera literal las palabras del grupo Hamás. Asimismo, el grupo islamista reafirmó el derecho que tienen a resistir a la ocupación de Israel por todos los medios disponibles. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues resulta que Rusia está abogando por la liberación de rehenes y evacuación de rusos de Gaza. Se comenta que un miembro del buró político del movimiento de resistencia islámica Hamás, Abu Marzuk, se encuentra en Moscú y se establecieron contactos con él, siguiendo la línea rusa de liberar de inmediato a los rehenes extranjeros ubicados en la Franja de Gaza, así como se debatieron las cuestiones relacionadas con la garantía de la evacuación de ciudadanos rusos y otros ciudadanos extranjeros, según destaca la propia nota. Pero el Kremlin descarta, por ejemplo, contactos entre Vladimir Putin y la delegación de Hamás de visita en Moscú, a pesar de que el grupo Hamás dice que se ha reunido en Rusia y están felices con lo que han conversado con la administración rusa y aplauden los esfuerzos. No se van a reunir directamente con Vladimir Putin. Es decir, que incluso Rusia entiende que debe tomarse ciertas acciones con pinzas. Ahora, ante este sentido, lo que llama la atención es que esto ha tenido que comentarlo el propio ministro de Exteriores Dmitry Peskov, diciendo que básicamente se está jugando con fuego en este momento. Pero bien, según la Cancillería, se ha confirmado la posición de Rusia a favor de la implementación de decisiones de la comunidad internacional, incluidas una resolución correspondiente del Consejo de Seguridad de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que hasta ahora no ha logrado absolutamente nada, que prevé pues esta creación de un Estado palestino soberano dentro de las fronteras de 1967 con la famosa capital en Jerusalén Este. Hungría, al igual que otros países, ha salido al frente a decir que rechaza entregar más fondos a Ucrania y ha puesto una, por así decirlo, condición bastante curiosa y preocupante a la vez. Han dicho que van a intentar darle algún tipo de fondo a Ucrania siempre y cuando vean una justificación de esta medida. Y es que sí, Budapest entonces ya no va a aportarle fondos adicionales al presupuesto de la Unión Europea para que se le entregue a Ucrania hasta que reciban una justificación de esta medida. Al menos, esto es lo que ha declarado el primer ministro húngaro Viktor Orbán. De acuerdo con él, la Comisión Europea ha planteado a los países miembros de la Unión Europea reunir dinero extra del presupuesto del bloque para asignarlo a Ucrania y para la recepción de migrantes. Entonces, lo que él quiere saber es exactamente en qué se está gastando el dinero. De manera literal, él ha comentado que la postura de Hungría está clara. No apoyan las migraciones de esta forma y no quieren donar dinero a los migrantes. Tampoco quieren dar más dinero a Ucrania hasta que vean una justificación clara de esta propuesta, ha afirmado Viktor Orbán a los periodistas antes del comienzo de la cumbre de la Unión Europea, que hasta ahora no tiene respuesta o resultado con respecto a este tipo de conversaciones y también este tipo de intenciones que poco a poco se ven para intentar apoyar a Ucrania o mantener pues el envío de armamento, de recursos y un largo etcétera, mientras algunos expertos consideran que lo que está sucediendo en Oriente Medio le está jugando en contra precisamente a Volodymyr Zelensky, porque de un tiempo a esta parte todos hemos sido testigos de que no solamente en las noticias internacionales, sino en los apoyos económicos se le está dando mucho más empuje a lo que está sucediendo en Israel que lo que está sucediendo todavía en Ucrania. Recordemos las palabras de Josep Borrell, que básicamente ellos saben cómo terminar el conflicto en Ucrania, y sería dejar de enviarle ayudas a Zelensky. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.